Hola. Muy buenos días, tardes, o noches. Somos Historias de un Venado. Y el día de hoy les traemos historias para tener de fondo mientras intentas recuperar el semestre. Turno nocturno. El vigilante nocturno comenzó a notar el error una madrugada sin viento, cuando el hospital respiraba con ese ritmo artificial que solo existe después de la medianoche. Se llamaba Mateo Rivas y llevaba 12 años cuidando edificios ajenos, aprendiendo a distinguir el sonido de un tubo mal cerrado del paso de un intruso. Aquella noche, sin embargo, el edificio le habló en un idioma nuevo. El monitor 3 mostraba a una mujer sentada en la banca del pasillo C. Vestía bata quirúrgica, cabello recogido, manos cruzadas. Nada fuera de lugar, salvo un detalle mínimo y devastador. Ese pasillo llevaba clausurado 6 meses. Mateo revisó el reloj, volvió a mirar la pantalla. La mujer no se movía. No respiraba. Permanecía allí como una idea mal colocada. Rebobinó la grabación. La mujer había aparecido de golpe, entre dos cuadros, como si el tiempo hubiera pestañeado. Mateo se levantó, recorrió el pasillo C con la linterna encendida. El aire olía a desinfectante viejo. La banca estaba vacía. Ninguna huella. Ningún eco. Regresó a la cabina y anotó el incidente, más por disciplina que por fe en el protocolo. Al amanecer, revisó los archivos del hospital contiguo. No era parte de sus funciones, pero la curiosidad tiene la cortesía de fingirse necesidad. Buscó descripciones generales. Sexo, edad aproximada. La encontró rápido. Demasiado rápido. Nombre: Lucía Herrera. Hora de defunción: 2:17. Causa: hemorragia interna. Fecha: esa misma noche. Cerró el archivo. Encendió un cigarro con manos firmes. Se dijo que era una coincidencia. El mundo avanza a fuerza de coincidencias, pensó. Y aún así, no durmió en todo el día. La noche siguiente trajo compañía. El monitor 7 mostró a un hombre caminando sin prisa por la sala de urgencias cerrada. Traje oscuro, corbata floja, un maletín que golpeaba su muslo con cada paso. El hombre se detuvo frente a la cámara y sonrió, como si reconociera el ojo que lo observaba. Mateo no bajó esta vez. Fue directo a los archivos. Nombre: Ernesto Salgado. Hora de defunción: 1:58. Paro cardíaco. Fecha: esa noche. El patrón se impuso con la serenidad de una ley física. Cada figura tenía nombre. Cada nombre tenía fecha. Ninguna cámara captaba personas vivas. Captaba restos de tiempo, residuos de tránsito. El hospital, comprendió Mateo, no soltaba a los suyos. Los archivaba en la luz. Las apariciones comenzaron a multiplicarse. Camillas empujadas por manos invisibles. Niños que jugaban con pelotas que nunca tocaban el suelo. Médicos que revisaban expedientes inexistentes. Todos muertos. Todos puntuales. El edificio se volvió una procesión muda. Mateo dejó de fumar. Dejó de comer. Pasaba horas frente a los monitores como un monje frente a vitrales impíos. Descubrió que podía anticipar las apariciones consultando los registros de defunción en tiempo real. A las 23:46 murió una anciana. A las 23:47 apareció sentada junto a la máquina de refrescos. El tiempo, allí, no era línea. Era espejo. A las 00 exactas, algo cambió. El monitor 1, la cámara del pasillo frente a la cabina de vigilancia, giró sola. No era una cámara motorizada. No debía moverse. Giró hasta apuntar directamente a la silla de Mateo. En la pantalla apareció él mismo. Mateo se quedó inmóvil. En el monitor, su reflejo levantó la cabeza con un segundo de retraso. Sonrió. Una sonrisa que no recordaba haber aprendido. El sistema emitió un pitido. Nuevo registro agregado. Mateo giró hacia la pantalla de archivos. Leyó su nombre con la calma de quien confirma una dirección conocida. Mateo Rivas. Hora de defunción: 00. Causa: indeterminada. Sintió frío, no en la piel, sino en la memoria. Comprendió entonces que no estaba muriendo. Estaba siendo archivado. El hospital no mataba. Clasificaba. Las cámaras no vigilaban. Conservaban. El Mateo del monitor se levantó de la silla. Caminó hacia la cámara. Alzó la mano y la apoyó contra el vidrio, como si quisiera salir. El Mateo real intentó gritar, pero el sonido no cruzó el umbral. La cabina se volvió lejana, como una fotografía antigua. Las luces parpadearon con una devoción mecánica. Cuando el relevo llegó a las 6 de la mañana, encontró la cabina vacía. Los monitores mostraban pasillos limpios, silenciosos. Ninguna anomalía. Solo una cámara, la 1, mostraba a un vigilante sentado, mirando fijamente al lente. Inmóvil. Correctamente archivado.
El cuidador. Los dibujos comenzaron a parecerse demasiado entre sí como para seguir siendo inocentes. En el ala infantil del Centro San Gabriel, los niños dibujaban todos los días después de la siesta. Era parte de la rutina. Hojas blancas, crayones romos, silencio contenido. Dibujaban casas torcidas, soles desproporcionados, figuras humanas con más emoción que anatomía. Nada extraño. Nada alarmante. Hasta que alguien notó al cuidador. Siempre estaba ahí. No importaba el niño. No importaba la edad, el diagnóstico, la habitación. En cada dibujo aparecía la misma figura. Alta, delgada, sin rostro definido. A veces con brazos demasiado largos. A veces sin pies. Siempre de pie, ligeramente inclinado, como si escuchara algo que los demás no podían oír. ¿Quién es? Preguntó Laura Méndez, psicóloga del centro, señalando el dibujo de una niña que apenas hablaba. La niña levantó la mirada, tranquila. El que cuida cuando no miran. Laura sonrió con cortesía profesional y anotó la frase. Los niños dicen cosas. El miedo adulto suele ser una mala traducción. Pero los dibujos se acumularon. En la tercera semana, Laura los colocó sobre una mesa larga. 50 hojas. 50 versiones del mismo ser. Mismo cuerpo. Misma postura. Mismo lugar en la escena. Siempre cerca, nunca tocando. Siempre dentro del cuarto. Revisó los turnos del personal. Nadie coincidía con esa descripción. No había cuidadores nocturnos altos. No había voluntarios sin rostro. No había empleados que no usaran puertas. ¿Entra por la ventana? Preguntó Laura a un niño nuevo, uno que aún conservaba el miedo fresco. El niño negó con la cabeza. No entra. Ya está. Esa noche, Laura se quedó hasta tarde. No por obligación, sino por una inquietud que había aprendido a respetar. Caminó por los pasillos cuando el centro dormía. Las luces eran tenues. El silencio, clínico. Las puertas estaban cerradas. Todas. En la sala de juegos, encontró un dibujo nuevo sobre la mesa. Nadie debía estar allí. El cuidador estaba más cerca del papel. Más grande. Esta vez tenía algo nuevo entre las manos. Un niño dormido, dibujado sin detalles, como si no hicieran falta. Laura sintió una presión leve detrás de los ojos. No miedo. Reconocimiento. Revisó las cámaras de seguridad. Las grabaciones mostraban habitaciones inmóviles. Niños durmiendo. Enfermeras entrando y saliendo. Nada más. Pero en los reflejos del vidrio, en puertas, vitrinas, monitores apagados, aparecía algo que no estaba en la imagen directa. Una sombra vertical, inmóvil, ligeramente inclinada. Como esperando. Al día siguiente, uno de los niños murió. Muerte natural, dijeron. El cuerpo no mostró signos de lucha. El rostro estaba sereno, casi agradecido. Bajo la almohada encontraron un dibujo doblado con cuidado. El cuidador estaba sonriendo. Laura pidió hablar con los niños restantes. Uno por uno. Las respuestas no variaron. Nos cuida cuando soñamos. No le gusta el ruido. No entra por la puerta porque no se va. Dice que aquí nadie se pierde. ¿Desde cuándo está? Preguntó Laura a un niño que llevaba años internado. El niño pensó un momento. Desde antes de que hicieran el edificio. Esa noche, Laura no se fue. Se sentó en la sala común, con las luces apagadas. Esperó sin moverse. A la 1:43, el aire cambió. No se enfrió. Se volvió denso, como si algo respirara demasiado cerca. No oyó pasos. La figura apareció sin transición, ocupando un espacio que siempre le había pertenecido. No abrió ninguna puerta. No atravesó paredes. Simplemente dejó de no estar. Era más alto de lo que los dibujos sugerían. Su rostro no estaba ausente. Estaba incompleto, como un boceto abandonado por una mano cansada. Sus ojos eran profundos, atentos, antiguos. No trabajo aquí, dijo, sin mover la boca. Pero siempre he cuidado. Laura quiso hablar. No pudo. Entendió, con una claridad que dolía, que aquel lugar no había sido construido para los niños, sino alrededor de él. Que los dibujos no lo invocaban, lo recordaban. Ellos me ven, continuó, porque aún no han aprendido a cerrarse. Laura pensó en los dibujos. En las manos largas. En la cercanía constante. ¿Qué les haces? Logró preguntar. La figura inclinó la cabeza. Los acompaño cuando nadie más puede. A la mañana siguiente, Laura no volvió a su casa. Encontraron su identificación sobre la mesa de la sala común. Las cámaras no registraron su salida. Ni su entrada a ningún otro lugar. Ese día, los niños dibujaron algo distinto. El cuidador estaba igual. Mismo cuerpo. Misma postura. Pero ahora, a su lado, había una mujer de pie.
sonriendo, cuidando. Huellas. Cada madrugada, a la misma hora imprecisa en que el sueño se afloja y la vigilia aún no reclama derechos, aparecían los pasos, no golpes. No crujidos. Pasos, húmedos. El primer día, Julián pensó en tuberías. El segundo, en una filtración. El tercero, en el cansancio acumulado. El cuarto, ya no pensó, escuchó. El sonido no venía de arriba con la lógica de la gravedad. No caía, avanzaba. Se desplazaba con intención, como si el techo no fuera un límite, sino un suelo invertido. Vivía en un departamento antiguo, tercer piso, concreto cansado y paredes que guardaban conversaciones ajenas como secretos heredados. No había nadie arriba. El edificio terminaba sobre su cabeza, coronado por una azotea desnuda, cerrada con llave desde hacía años. Aún así, a las 3:17 de la madrugada, los pasos comenzaban. Tac, 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 lentos. Separados. Con el sonido inconfundible del agua desplazándose bajo peso. Julián se levantó la primera vez con una escoba, como si la razón pudiera defenderse con madera barata. Golpeó el techo. El sonido se apagó de inmediato. Demasiado inmediato. No hubo huida, ni respuesta. Solo silencio, espeso y atento. Las noches siguientes no golpeó. Escuchó. Descubrió entonces el detalle que lo despojó de toda explicación cómoda. Los pasos no recorrían el techo en línea recta. No iban hacia la pared ni hacia la salida. Se alejaban hacia adentro. Avanzaban desde el centro del departamento hacia un punto que no existía en los planos. Un destino íntimo, imposible. Comenzó a marcar con gis las trayectorias aproximadas, como un astrónomo desesperado trazando constelaciones falsas. El recorrido siempre era el mismo. Siempre terminaba sobre su cama. El agua no goteaba. No caía. No manchaba. Solo sonaba. Una madrugada, el olor llegó primero. Tierra mojada. Hospital viejo. Algo orgánico, detenido demasiado tiempo. Julián encendió la luz. El techo estaba seco. Impecable. Sin grietas. Sin historia visible. El sonido continuó. Tac, tac, tac. Se dio cuenta entonces de que los pasos no eran de alguien caminando sobre el techo, sino dentro de él. Como si el concreto fuera piel gruesa y algo recorriera su interior con la paciencia de quien regresa a casa. Buscó en los archivos del edificio. Antiguos, amarillos, redactados con la indiferencia burocrática de otra época. Encontró una nota breve, casi ilegible, fechada 40 años atrás. Incidente por filtración humana durante la construcción. No se recuperó el cuerpo completo nada más. Esa noche, los pasos se detuvieron sobre su cama. Permanecieron allí. Quietos. Goteando sonidos sin movimiento. Julián no se atrevió a respirar. Sintió entonces una presión leve, como una mano apoyándose desde el otro lado del mundo. El colchón cedió apenas. Comprendió con una claridad cruel que aquello no buscaba entrar. Ya estaba dentro. Había estado siempre. El edificio no se construyó alrededor de un vacío, sino de una presencia que aprendió a desplazarse sin ser vista. A las 3:17, el techo emitió un sonido nuevo. No un paso. Un peso completo. La humedad atravesó el concreto y cayó, por primera vez, sobre su rostro. No era agua. A la mañana siguiente, los vecinos comentaron el olor. Dijeron que venía del tercer piso. Dijeron que el departamento estaba vacío, que el inquilino había desaparecido sin dejar rastro. Dijeron que el techo estaba seco, intacto, como siempre. Desde entonces, cada madrugada, los pasos continúan. Ya no recorren el techo. Ahora caminan con cuidado, como quien aprende un cuerpo nuevo desde adentro. El museo. La invitación llegó impresa en papel marfil, con tipografía sobria y una promesa peligrosa. Museo de Anticipaciones. Inauguración privada. No explicaba más. No lo necesitaba. La curiosidad, cuando se presenta bien vestida, no requiere argumentos. Clara Valdivia leyó la tarjeta 3 veces. Era historiadora del arte. Había visto nacer exposiciones mediocres con discursos grandilocuentes y obras brillantes condenadas al silencio. Aquello, en cambio, olía distinto. No a prestigio. A destino. Aceptó. También lo hicieron Tomás, periodista cultural, y Elías, restaurador. Los tres compartían una debilidad. Creer que los objetos dicen más de lo que aparentan, si se los escucha con paciencia. El museo ocupaba un edificio sin historia visible. Concreto pulcro, líneas rectas, ausencia de ornamento. Como si alguien hubiera querido borrar el pasado antes de permitir el futuro. En la entrada, una sola frase grabada en metal oscuro.
Todo lo que ves ya ocurrió. Clara sintió una incomodidad seca, intelectual, como una paradoja mal resuelta. La inauguración fue discreta. No hubo música. No hubo discursos. Un curador sin nombre les entregó un folleto mínimo y se retiró, como si su función terminara al abrir la puerta. La primera sala exhibía objetos comunes. Un reloj de pulsera, barato, con la correa gastada. Una taza blanca, astillada en el borde. Un paraguas negro, cerrado con cuidado excesivo. Cada objeto tenía una placa metálica, sobria, clínica. Tomás se inclinó para leer la del reloj. Reloj de pulsera, marca genérica. Propietario. Aún no identificado. Fecha de defunción. 14 de octubre, 9:42. Causa. Colisión vehicular. Tomás rió, breve, nervioso. Provocador, dijo. Juega con la idea del azar. Clara no respondió. Miraba la taza. Taza de cerámica. Propietaria. Mujer adulta. Fecha de defunción. 3 de noviembre, 22:11. Causa. Caída desde altura doméstica. No decía probable. No decía posible. Decía defunción, con la autoridad de un acta sellada. Elías, que rara vez hablaba primero, murmuró. No narran muertes pasadas. Están escritas en futuro cerrado. Avanzaron. Las salas se sucedían con una lógica implacable. Llaves, libros, zapatos, teléfonos móviles. Todos objetos humildes. Todos acompañados por placas que describían muertes aún no ocurridas con una precisión obscena. Hora exacta, causa específica, ausencia total de metáfora. No había sangre. No había dramatismo. Solo inevitabilidad. ¿Y si son predicciones? Preguntó Tomás. ¿Un experimento conceptual? Clara negó con lentitud. Las predicciones dudan. Esto no. En la última sala, el aire era distinto. No más frío. Más íntimo. Como si el espacio hubiera reducido la distancia entre idea y cuerpo. Había 3 objetos sobre pedestales separados. Una libreta de notas con cubierta azul. Una grabadora de voz portátil. Un bisturí de restauración, cuidadosamente limpio. Clara reconoció su libreta. Tomás, la grabadora. Elías no se movió. Las placas brillaban con una luz contenida. Libreta de notas. Propietaria. Clara Valdivia. Fecha de defunción. 14 de octubre, 9:42. Causa. Colisión vehicular. El mismo día. La misma hora que el reloj. Tomás leyó la suya con la respiración rota. Grabadora de voz. Propietario. Tomás Ríos. Fecha de defunción. 3 de noviembre, 22:11. Causa. Caída desde altura doméstica. Elías se acercó al bisturí con una serenidad que no era valentía, sino comprensión tardía. Instrumento de restauración. Propietario. Elías Cortés. Fecha de defunción. Hoy. Hora. 21:37. Causa. Hemorragia interna. El reloj del museo marcó las 21:36. Esto es imposible, dijo Tomás. No puede sabernos. La voz respondió desde ningún lugar específico. No sabemos. Registramos. El curador apareció sin transición. No caminó. No entró. Estaba. El museo no provoca, continuó. Observa con anticipación. Los objetos recuerdan antes que ustedes. Clara comprendió entonces la lógica cruel. No era un museo del futuro, sino del ya decidido. No mostraba lo que ocurriría, sino lo que no podía evitarse. Las placas no eran advertencias. Eran epitafios adelantados. ¿Podemos irnos?, preguntó. El curador sonrió con cortesía profesional. Por supuesto. Siempre se van. El reloj marcó las 21:37. Elías cayó sin sonido. El bisturí no estaba en su mano, pero la sangre sí estaba dentro, cumpliendo con una precisión intolerable. Gritaron. Corrieron. Las puertas se abrieron dóciles. El edificio no los retuvo. Nunca lo hizo. Semanas después, el periódico narró un accidente vial. Hora exacta. Fecha exacta. Días más tarde, una nota breve sobre una caída doméstica. El museo cerró al público sin explicación. Años después, alguien encontró un objeto nuevo en una bodega abandonada. Una tarjeta de invitación, papel marfil, tipografía sobria. La placa ya estaba lista. Objeto. Invitación. Propietario. Visitante futuro. Fecha de defunción. Por determinar. El museo, paciente, seguía inaugurando. Bueno. Aquí termina el video. Muchas gracias por terminar de verlo, o escucharlo. Si les gustó suscríbanse y denle me gusta, así nos motivan a subir más videos. Gracias.